Ahí, para ahí está listo. Para lo que necesitamos, está bien. Ya, estamos. Antes de comenzar, porfa, agradecería silenciar sus celulares. Bueno, muy buenos días en esta fría mañana comenzando junio, todavía pensando en mayo, comenzando junio, se agradece la asistencia, como decíamos, en un contexto de movilización universitaria, ver estudiantes participando activamente en este tipo de actividades, de verdad que es regocijante. O sea, esto no tiene que ver, o sea, no deja de tener que ver, ¿no es cierto?, en el contexto de las movilizaciones. Tiene que ver con una instancia de instrucción, tiene que ver con una instancia de una educación, pensémosle a nosotros incluso de un carácter, no sé si militante podríamos decir, pero sí bastante comprometido desde el punto de vista social, bastante comprometido desde el punto de vista del conocimiento, como siempre ha sido el trabajo de Patricio. Para mí también es un tema emotivo. Patricio fue estudiante mío en la Universidad Diego Portales hace ya bastante tiempo, trabajamos juntos en su proyecto de título. Patricio fue mucho tiempo, también trabajamos en las distintas asignaturas que estuvimos dando tanto en la Universidad Diego Portales como acá en la Universidad de Chile, y desde ya hace 2 años que Patricio se independizó, se emancipó, echó alas. Maté al padre. Claro, mató al padre. Sentí de alguna manera, ¿no es cierto?, que se me diga algo, un poco de mí, cuando Patricio se independiza. Y ya todo un académico, cursando su magíster, ha sido una instancia de madurez que, como lo decía yo, es muy emotivo porque he visto toda la trayectoria desde estudiante hasta ahora, que es todo, ¿no es cierto?, un académico. Así que me llena de orgullo también presentarlo hoy en esta cátedra abierta correspondiente al mes de junio, que es la última de este semestre. El ciclo, ¿no es cierto?, consistió en 3 cátedras abiertas. También el segundo semestre ya tenemos calendarizada, vamos programando la programación, así que también los invito a estar atentos. Bueno, ya centrándonos en el tema de nuestra convocatoria, Patricio va a dictar esta cátedra relacionada con su investigación de magíster, y no solo eso, sino que es lo que tiene que ver con su proyecto que él ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, que ahora simplemente es la consolidación de una instancia de investigación que la está desarrollando a nivel de posgrado. Titulada La Revolución del Libro, enmarcada en el periodo que va entre el año 1967 y 1973. Así que, sin más, ¿no es cierto?, que hablar, dejo a Patricio con ustedes. Gente, muy buenos días. Primero que nada, agradecer la instancia, agradecer vuestra presencia. Quisiera de partida, también agradecer a Rodrigo, especialmente, sobre todo porque este es un proyecto que surgió hace ya 5 años atrás. Y bueno, él, como les comentaba, fue mi profesor guía y además ha sido una persona que también me ha impulsado bastante en toda ha sido un tremendo impulso en esta carrera que he ido llevando. Quiero agradecer a las amistades, a todos los colegas acá presentes, a los camaradas, las camaradas y toda la gente que ha estado acompañándome en este proceso. Me importa, para mí, a muchas personas les comenté, para mí esto es como una suerte de presentación en sociedad, porque es primera vez que hago una exposición pública de mi trabajo. Esto lo había expuesto en aula cerrada, ¿cierto?, con grupos reducidos. Y me importa el carácter de este tipo de actividades, tomando en consideración además el periodo que vamos a hablar y las búsquedas que se empezaron a gestar dentro de los espacios universitarios en la época que vamos a revisar. Creo que son muy necesarias de tomar en consideración, y el carácter público de las universidades y el sentido democratizante del conocimiento es algo que me importa relevar. Cuando hablamos del libro no me importa hablar de una cultura elitista, ¿cierto?, sino me importa vincularlo con este concepto de revolución en el sentido extensionista, democratizante e incluso emancipador que existe detrás de la cultura impresa. Voy a tratar de poner en tensión todo lo que tiene que ver con el libro entendido como
un bien de alta cultura, ¿cierto? Y el sentido emancipador, su extensión y su acceso a las clases populares en esta tensión constante entre lo que es la alta cultura y la cultura de masas. Entonces, esto principalmente, muchas de las discusiones van a ir en torno a eso. Cómo el libro se entiende como un objeto de uso cotidiano, tan próximo y tan cercano como lo que puede ser la televisión o la radio, y cómo se entiende su inmersión, su instalación en una población y en un público masivo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del periodo 1967 a 1973. Siempre se ha hablado mucho del proceso de Quimantú, ¿cierto? Desde el 71 al 73, pero a mi parecer hay varios procesos previos que son importantes de tomar en consideración, y eso es lo que voy a tratar de hacer el día de hoy. La presentación se va a separar en tres partes. Una primera que es de orden metodológico y conceptual, y también ciertas definiciones epistemológicas con respecto a cómo entendemos la construcción del conocimiento y cómo entendemos el problema del libro como objeto, más allá de un simple medio de comunicación. La segunda parte tiene que ver con aspectos vinculados a la materialidad del libro. Me importa enmarcar el tema, ser enfático con el tema de la materialidad. Sobre todo estamos hablando acá en una escuela de diseño, donde el problema de la cultura material es fundamental. Y vamos a hablar principalmente de la idea del libro, de su traspaso de monumento a vehículo. Y por último voy a hacer una mención al aspecto visual, a la gráfica, volviendo a hablar también estamos en una escuela de diseño, y relevar los aspectos fundamentales de la cultura visual vinculada, ¿cierto?, a todo este mundo de la cultura impresa. O sea, las relaciones entre la cultura impresa, los discursos de la cultura impresa y podríamos decir, una suerte de homologación o de diálogo constante con la cultura visual de la época. O sea, ustedes, la gente que conoce el mundo de los afiches, la gráfica, la cultura pop de los 60, van a encontrar bastante similitudes con algunas imágenes que ya deben conocer, pero lo que voy a tratar de hacer es vincularlo con todo el conjunto de ideas y los discursos que circulaban y predominaban en aquella época. O sea, un vínculo entre lo que es las ideas en términos abstractos y su correlato en términos visuales. Entonces vamos a comenzar una primera etapa con el libro como objeto. Y me importa enfatizar en la condición de objeto. O sea, y en dos acepciones principalmente. La idea del libro como objeto, como cosa, como algo que está por fuera o sea, podríamos entenderlo en su oposición cartesiana, sujeto-objeto, ¿cierto? La idea de algo que es parte del entorno. Esto creo que es fundamental para entender el problema del libro, pensando que muchas veces se habla de libros como si fueran elementos inmateriales, como si fueran simple textualidad, ¿cierto? Como si fueran simplemente ideas que circulan. Pero el problema de entenderlo como objeto nos acerca a todo un mundo de relaciones, a un conjunto de prácticas y de personalidades que cargan de significación el libro. Entonces, entenderlo como objeto es una primera entrada para ampliar y extender la forma de abordar el problema del estudio del libro. Y también me interesa el libro como objeto de estudio, como voy a plantear algunos problemas o una manera de entender el objeto como objeto de estudio, el libro como objeto de estudio, que son importantes para entender lo que voy a ir haciendo posteriormente. Quiero comenzar con una cita que creo que es de un autor tremendamente relevante para la época en cuestión y que es muy significativo con respecto a todo los temas que voy a tratar. Dice, voy a leerlo textualmente, dice así: aunque todavía no había aprendido a leer, ya reverenciaba aquellas piedras erguidas, derechas o inclinadas, juntas como ladrillos en las estanterías o espaciadas noblemente en hileras de menires. Yo creía que la prosperidad de nuestra familia dependía de ellos. Todos parecían iguales.
Yo me distraía en un diminuto santuario rodeado de monumentos antiguos y pesados que me habían visto venir al mundo, que me verían abandonarlo y cuya permanencia me garantizaba un futuro tan tranquilo como el pasado. Este es un extracto de las palabras de Jean-Paul Sartre. Sartre publicó también en esa época la literatura. Fue un intelectual tremendamente influyente en Latinoamérica, comprometido con los procesos políticos latinoamericanos, y fue una persona que siempre estuvo cuestionando el rol del intelectual dentro del campo, o sea, dentro del campo de la cultura, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento, los saberes y la práctica política? Y en este extracto me llama tremendamente la atención cómo el libro aparece como un objeto, o sea, de partida aparece como un objeto material, partiendo por la base que es algo que está por fuera de sí. Y lo interesante es que lo compara con una hilera de menires. Los menires son como las piedras de Stone Age, ¿cierto? Conjuntos de piedras ordenadas. O sea, nosotros para acá de repente en las escuelas de arquitectura o de urbanismo, pensando en Careri, por ejemplo, la referencia, la importancia de la referencia, de la estabilidad, del punto fijo, que determina una noción de tiempo y de espacio. Sin referencia estamos enfrentados a la vastedad y al vacío, pero el punto, una referencia estable como puede ser una piedra erguida, entiéndese también una montaña, ya ofrece una primera manera, o sea, ya nos condiciona un espacio, ya nos determina una manera de habitar. Entonces la idea de la referencia es fundamental porque acá además él lo está vinculando con algo que viene de antes y que viene después. A mí al tiro se me viene a la mente las piedras sagradas, ¿cierto?, de Mercedes Eliade, la idea de una condición sagrada en torno al objeto. Esto Sartre claramente era materialista, no estamos hablando de una visión religiosa estrictamente en términos idealistas, pero sí está hablando de una idea de religar, un pasado, la idea de un punto quieto en un mundo que está en constante cambio. O sea, lo sagrado en oposición a lo profano. Y esto creo que es fundamental para entender también la alta valoración del libro dentro del campo de la cultura. Porque a diferencia de otros medios, que uno podría ser sincrónicos, como puede ser la radio, la televisión, el video, el libro tiene permanencia. Y una permanencia que puede vincular distintas generaciones. Y una permanencia que, a diferencia de otros tipos de medios de comunicación, permite establecer cultura a largo plazo, establecer, de cierta manera, transferencias entre generaciones, puentes a través del tiempo, que van más allá de lo efímero y lo puntual. Entonces, esta primera condición del libro como objeto, que le fija un lugar en el espacio a la textualidad, creo que es fundamental para entender el problema del libro. Como un problema epistemológico, ¿cierto? Y una manera de abordar, ¿cierto? Esto incluso puede ser como una declaración de principio. Creo fundamental adentrarse en el problema de la construcción, un entendimiento materialista de la historia, frente a cualquier tipo de idealismo, condición metafísica, en este caso hablando del conocimiento de las ideas, ¿ya? Me interesa la idea de que el entorno material, las condiciones materiales de existencia condicionan la posibilidad de una subjetividad. Y esto lo considero relevante, sobre todo si estamos hablando de ideas, porque muchas veces entendemos las ideas como algo intangible. Pero la perspectiva que estoy ofreciendo acá, de vincular el objeto libro como parte del entorno material, tiene que ver precisamente con entender de que su presencia en el espacio condiciona la subjetividad y que permite, ahí anoto la idea de un eidos, un imaginario, pero además etos, conductas. Podríamos decir, el libro garantiza o propicia no tan solo una experiencia imaginada, sino también es parte de una experiencia vivida, es parte de un entorno material y es parte también de un cotidiano. Y esto cuando estamos hablando ahora también de lo que son las industrias culturales, cuando estamos hablando también de la cultura de masas, introducir el libro no es tan solo introducir una textualidad, sino que también es introducir discursos que se encarnan y se materializan. Entonces, construir bibliotecas, repartir libros de forma masiva, en cierta manera vivir experiencias en torno al objeto,
también tiene que ver con condicionar y favorecer un acceso determinado a la cultura, una manera también de vivirla y experimentarla y no tan solo leerla. Y también me importa, entendiendo, por ejemplo, la relación entre el campo, las ideas y de los problemas del entorno material, es que desde una perspectiva materialista podemos entender de que el campo de la cultura es un territorio en disputa. Un territorio en disputa en donde existen distintos intereses y también distintas relaciones, por ejemplo, con los medios de producción. Esto es entender el problema de la cultura de una perspectiva no idealista, en donde existen posiciones, en donde existen campos y existen distintas correlaciones de poder. Entonces, el problema, por ejemplo, de la cultura letrada y su masificación por medio de objetos, del objeto libro, también tiene que ver con la disputa de un ejercicio del poder, en el sentido entendiendo el conocimiento también como una manera, o sea, podríamos decir, la manera de construir, de darle forma a una hegemonía, ¿cierto? Y acá lo podemos hacer relación a Gramsci, ¿cierto? Y toda la relación en términos de cómo el conocimiento es prácticamente una construcción de poder, ¿ya? Entonces, me importa esta idea de cómo nos podemos ir acercando al problema del libro, entendiéndolo desde su condición material y su inmersión dentro del entorno de las cosas. Y ya para ir acercándonos de forma más precisa al problema del libro como objeto de estudio, me gusta esta dualidad que propone Bernardo Suercasó, cierto profesor de acá de la Universidad de Chile, entender el libro como un fenómeno dual, no tan solo como un vehículo de pensamiento, como un alma, sino también como un bien económico, como un cuerpo. Porque acá nos da a entender de que el libro no es tan solo un texto, sino que también es fruto de un proceso de edición, de un conjunto de materiales y de un proceso de impresión. Esto habría que enmarcarlo dentro del giro de los estudios del libro, el giro material que se empieza a gestar desde los 80. Pienso en Grafton, que conversamos el otro día, en Robert Chartier, ¿cierto? Pienso, ¿cierto?, en el mismo trabajo de Suercasó. Y sí. Entonces pienso en esta dualidad como vehículo de pensamiento, pero también como un bien económico, lo que nos abre la perspectiva de cómo abordar el problema del estudio del libro. Entonces esto fue ahí como para que nos hagamos un mapa y podamos entender también los puntos de entrada a lo que vamos a revisar a continuación. Esto, por ejemplo, varios autores proponen entender el estudio del libro no tan solo como un catálogo de textos, ¿cierto?, como ordenados, sino entender el estudio del libro de cómo se produce, dónde circula, cómo se recibe, ¿cierto?, cuál es el público. Y eso en cierta manera complejiza, pero también enriquece el estudio del libro y la cultura. Yo propongo, a diferencia de otros autores, propongo una primera etapa que tiene que ver con revisar los discursos en torno al libro. Que ahí lo pongo como idealización, cómo se entiende el libro como necesidad. Lo pongo y ahí lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, este es más o menos un mapa de lo que vamos a ir revisando en esta segunda etapa que viene a continuación. Y lo que vamos a ver ahora, la idea del libro como de monumento a vehículo. Cómo en este periodo, lo que nosotros titulamos, lo que le titulé como la revolución del libro, ¿cierto?, este periodo de los 60, cómo el libro se introduce en la cultura de masas y deja esa condición elitaria, ¿cierto?, del libro como un monumento o simplemente como un bien simbólico que representa, ¿cierto?, un capital cultural. Y me importa esta idea de vehículo que la vamos a ir desarrollando. ¿Qué pasa en los 60? ¿Qué pasa en los 70? Esto es una muy interesante pregunta, ¿cierto? ¿Qué llega a pasar para que la gente se plantee que el libro es una herramienta del pueblo? Si uno
revisa, por ejemplo, la manera en que se introduce la cultura impresa en América Latina, por ejemplo, pienso en el libro La ciudad letrada de Ángel Rama, ¿cierto? Cuando empieza a introducir los primeros escribas, ¿cierto? Estamos hablando de posterior a la conquista, el texto está estrechamente vinculado a un ejercicio de dominación. Estrechamente vinculado. Lo que es texto son las leyes, lo que es texto son las imposiciones que vienen desde Europa a un continente donde la gente no sabía leer, la gente no sabía escribir, y todo esto, la textualidad está rodeada, empapada de una suerte de aura, ¿cierto?, de divinidad. O sea, cuando hablamos de la ciudad letrada, hablamos de la idea de una ciudad prácticamente sitiada por el conocimiento, en donde simplemente unos pocos eran que ostentaban el saber y en ese sentido tenían la capacidad de ejercer el control sobre los demás, porque tenían el respaldo de la palabra escrita. Pero ¿qué pasa ya cuando nos empezamos a adentrar, ¿cierto?, en el siglo XX? Pienso en los modernistas que tanto hemos hablado, Rubén Darío, José Martí, ¿cierto?, Rodó, que empiezan a escribir no tan solo para las clases dirigentes, sino que empiezan a pensar que el texto tiene que circular y ser de un bien común. Empiezan a subvertir la ciudad letrada. Y ya con todo el auge del nacionalismo, de la década del 30, los procesos, ¿cierto?, de la inclusión a los sistemas educativos de la población, ¿cierto?, ya durante todo el siglo XX, de la mano de los estados de bienestar, llevan a instalar la idea de que el libro es necesario, o el saber leer es necesario no tan solo para poder, o sea, para entretenerse, sino para incluso ejercer derechos. O sea, la idea de incluir a la población a todos los beneficios de que lo que estamos hablando en este siglo del estado de compromiso, todos los beneficios de la educación, la idea de constituirse como ciudadanos, aparece el conocimiento de la cultura impresa como un camino hacia eso. El problema acá es que, claro, lo que aparece como de la mano de un proceso civilizatorio rápidamente se subvierte. Y ya cuando nos empezamos a entrar a la década de los 60, el libro, además de permitir o favorecer un acceso a esta suerte de civilización o de ciudad letrada, también empieza a ser una herramienta, incluso un arma en contra de lo establecido. ¿Sí? Tenía una duda respecto a ese periodo en particular del siglo XX, ¿cómo pasa en el caso de la readaptación de las ideas que ya venían previas en la idea del libro como tal? O sea, ¿cómo lo readapta la gente? Mira, te propongo que dejemos las preguntas para el final, para no perder el hilo, porque ahí está contemplada una tanda de preguntas, ¿ya? Déjenla anotada, ahí la podemos conversar. Entonces, estamos hablando de un periodo, ¿cierto?, donde, imagínense, el libro como herramienta, pero no es herramienta de cualquiera, sino del pueblo, ya no es la herramienta de la élite, no es la manera de que una de las herramientas para que la élite siga reproduciéndose, sino que tiene que ver con el acceso de nuevas capas, ¿cierto?, dentro de este proceso que se puede denominar el estado de bienestar, el auge de los nacionalismos, ¿cierto?, y la idea de podríamos decir, un acceso a la ciudad letrada, incluso a los ejercicios de liberación, de participación política que favorecería la cultura impresa. Me importa acá, yo cuando hablo del año 67, veo acá como un hito importante, que tiene que ver con la aparición de los libros Cormorán. Voy a leer lo que dice acá, la publicación en 1967 de los 6 primeros títulos de la serie de bolsillo, Libros Cormorán, fue uno de los pasos que iniciaron en Chile la marcha hacia lo que el sociólogo francés Robert Scarpit
en una obra editada por la UNESCO, ha certeramente descrito como la revolución del libro. Esta serie fue concebida como una respuesta progresiva a las necesidades culturales cada vez mayores de nuestro pueblo, mediante obras que, a precios razonables, le permitiesen ir formándose una imagen adecuada de los aspectos más fundamentales del complejo mundo contemporáneo. Quisiera subrayar acá la idea de revolución del libro, la idea del libro de bolsillo y los precios razonables, y también la idea de una necesidad. Scarpi en el 64 publica La revolución del libro, y ¿qué es lo que estaba haciendo el tipo? Él está constatando de que la industria del libro a nivel global tiene un giro importante. Él fecha, claro, en la década del 30 con la aparición de los libros Penguin, que fue como una de las primeras colecciones de libros de bolsillo, pero precisamente él puntualiza, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la década del 50 en adelante, en donde es posible constatar un giro importante en la industria del libro a nivel global. Él habla del libro de un monumento a un vehículo, porque el libro ya dejó de estar simplemente en la librería y empieza a estar en las estaciones de servicio. El libro empieza a estar, ya empieza a cambia incluso su fisonomía. Empieza a aparecer ediciones baratas, con encuadernaciones rústicas, con portadas que se piensan como llamativas, que están pensando en relacionarse no tan solo entre libros, sino también con revistas, con radios, con televisiones. Entonces el libro, hay un giro importante, y él dice, ahí empieza una producción masiva que no tiene antecedente en la historia. Uno podría decir el siglo XX es el siglo donde más libros se han impreso en toda la historia del mundo, a nivel global. Y no tan solo como un fenómeno del primer mundo, sino, podríamos decir, incluso en los países subdesarrollados, esto también es posible de constatar. Él habla, acá, este catálogo con Morán de 71 habla de 67 en Chile. En otros países, por ejemplo, de latinoamericanos como México o Argentina, este proceso puede ser constatado de forma previa. Sucede que hay un periodo posterior a entre medio de la Segunda Guerra Mundial y posterior a esta, en donde existe un panorama tremendamente favorable para la industria del libro latinoamericano. Obviamente por la Guerra Mundial se cesó de importar libros, nadie estaba pensando en producir libros en Europa, los españoles venían también de antes de una guerra civil, ya después con el proceso de la Segunda Guerra Mundial se deja de importar libros prácticamente, se deja incluso importar papeles. Ahí aparece la compañía manufacturera de papeles y cartón en Chile, por ejemplo. Y, por ejemplo, Bernardo Subercaseaux dice, es la época de oro del libro en Chile. La década de oro, la década del 40, la del 30 y el 40, porque no había que pagar derechos, no había competencia, como por ejemplo los españoles no eran competencia, y prácticamente se editaba, por ejemplo, Editorial Ercilla publicaba un libro al día en la década del 30. O sea, era una cuestión de tremenda masividad. El problema es que en Chile, a diferencia, por ejemplo, de Argentina o en México, jamás tuvo apoyo estatal. Entonces, las empresas, por ejemplo, toda la industria argentina, que tuvo apoyo no tan solo en beneficios arancelarios, por ejemplo, para introducir maquinaria, imprenta, ¿cierto?, sino también realmente apoyo, fomento para su industria, permitió, por ejemplo, que en México y Argentina esta revolución del libro fuera mucho más temprana. Prácticamente el mercado del libro en español estaba dominado por los argentinos y los mexicanos durante el 50 hasta los 60, que ya se introdujo nuevamente los españoles. Pero en Chile no fue tal. De hecho, en Chile, por ejemplo, con todo lo que fue el proceso de la importación por sustitución la industrialización por sustitución de importación, el plan ICI, por ejemplo, se aumentaron las tasas arancelarias para introducir imprentas, cosas así. O sea, era un panorama tremendamente desfavorable. Entonces, en Chile realmente en la década del 50, y ahí hay datos y todo que lo constatan, la industria en Chile muere, la industria del libro en los 50. En los 50 prácticamente muchas industrias empiezan a tender en vez de producir libros, a producir revistas.
porque era mucho más rentable. Pero acá lo que estamos viendo es que a finales de los 60 hay como un renacer de esta industria local y acá el catálogo Cormorán puede ser un poco autorreferente, autobombo, pero dice, acá se inicia la revolución del libro. Acá hay un cambio importante. Y no tan solo en lo que puede ser la materialidad, sino la manera en cómo se concibe como necesario el libro y también el horizonte al cual apunta. ¿Ya? Acá le ofrezco un mapita. Yo sé que están muy vilipendiados y a rato menospreciadas las líneas de tiempo, pero nos sirven para ordenarnos, nos sirven para... Una línea de tiempo sin interpretación son un conjunto de hechos y datos, ¿verdad? No sirven para nada, pero acá yo me voy a atrever a ofrecerles como una lectura, una interpretación de todos estos hechos. Yo creo que es imposible entender el problema, el problema de la cultura en Latinoamérica en los 60 sin ir para atrás hacia la Revolución Cubana. O sea, es imposible entender el desarrollo de la música, el desarrollo de la literatura, el desarrollo del cine, el desarrollo de la gráfica, sin lo que fue el proceso de la Revolución Cubana. O sea, no existe manera de eludirla, ¿ya? O sea, la importancia, el influjo, la manera que repercutió en los países latinoamericanos, y no tan solo lo digo en términos estrictamente políticos, sino también todos los aportes que se hicieron desde ahí en términos culturales, o sea, todo lo que se desarrolla ya en términos cinematográficos, en la gráfica, en la literatura, es prácticamente, es ineludible para cualquier estudio de la época. Y es tremendamente fundamental, por ejemplo... Escucha, mi amor. ¿Qué pasa, hija? Pucha. Un apoyo, papá. Por ejemplo, acá destaco la aparición de la Casa de las Américas como un centro neurálgico de la intelectualidad de los 60. La Casa de la América, por ejemplo, fue de la mano con la creación del premio de la Casa de las Américas, revistas, publicaciones, ¿cierto? Y que fue un lugar de encuentro. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el trabajo de Claudia Gilman, porque ella en un libro que se llama Entre la pluma y el fusil, ella da cuenta cómo la intelectualidad de los años 60 era como una suerte de comunidad, incluso habla a ratos como de una suerte de familia, donde la gente se conocía, si es que no era presencialmente, por medio de relaciones epistolares. Había una tremenda circulación de revistas, y la Casa de las Américas como que orquestaba todo esto. En cierta manera, y acá pongo por ejemplo algunos datos, uno de los primeros encuentros de escritores de América fue en Concepción. Entonces ya da cuenta que el año 60 ya había una relación. Acá en Chile, por ejemplo, también el año 66 se hace otro congreso latinoamericano en Chile de escritores. Había una red articulada, o sea, todo esto va de la mano también con el proceso del boom literario, ¿cierto? Y destaco acá, por ejemplo, la aparición de 100 años de soledad. Puede ser como un bestseller, lo que ustedes quieran, pero es primera vez que ya se puede dar cuenta de que la literatura en Latinoamérica era protagonista a nivel global. O sea, ya hablamos de literatura de mundo, mundialización de la novela, hablamos de una novela que incluso a la semana ya se agotó su primera edición, o sea, duró 2-3 días la primera edición, se agotó. Un hecho inédito dentro de lo que es la literatura latinoamericana. Entonces, estamos hablando de una red articulada de intelectuales, de una relevancia, o sea, de una manera que se empieza a relevar la producción cultural latinoamericana y que empieza incluso ya a tener un lugar protagónico a nivel global. O sea, acá estaba pasando todo, podríamos decirlo así. Acá no había nada que envidiarle a los países del norte. Había una autonomía, incluso teníamos nuestra propia literatura. Y todo esto, por ejemplo, llevándolo al caso chileno, me importa fechar la reforma universitaria como un hecho también muy relevante a la hora de entender el problema de la cultura impresa y del horizonte del conocimiento y del saber. O sea, estamos hablando de un proceso
en donde se piensa la democratización de los espacios educativos, en donde la universidad asume, por ejemplo, primero como discurso, después llevado a la práctica, la idea de una autonomía frente, ¿cierto?, a los gobiernos, a los estados. Pero también se piensa la idea de la necesidad de una extensión y democratización del conocimiento. Entonces, no es casualidad que de la mano de la reforma universitaria aparecen los libros Cormorán, que los que ya he mencionado, aparecen las ediciones de la nueva universidad, de la Pontificia Universidad Católica, no menor, o sea, hablan textos de la Universidad de la Revolución, hablan sobre la reforma agraria, era otra universidad católica, me parece. Aparecen las ediciones de la Universidad de Valparaíso, tremendo aporte, ¿eh? Acá aparece incluso, podríamos decir, nuestra escuela, la escuela de acá de diseño, es fruto también, o sea, de todo este proceso de reforma universitaria. Eso voy a anunciar. Y es la antesala también de lo que fue la ENU, la Escuela Nacional Unificada, tal vez el proyecto más radical de Salvador Allende. O sea, uno de los proyectos que se acusó abiertamente que estaban tratando de instalar el socialismo en las escuelas, en los jardines infantiles, en todos lados. Pero tal vez era un proyecto que apelaba a una transformación más radical en términos estructurales dentro de las propuestas de Allende. Todo esto, y lo pongo acá también volviendo a hablar de una escuela de diseño, de un proceso de profesionalización del campo de la gráfica. Soto Veragua, en la historia de la imprenta en Chile, él habla del proceso de la tipografía al offset. Es un proceso que tiene que ver con abandonar los antiguos tipos de plomo o la linotipia para que se instale ya derechamente la fotomecánica y el offset, un tipo de impresión que podríamos decir permite mucho mayor precisión. Es un procedimiento abiertamente mecánico, no hay un operario que esté moviendo piezas y permite una mayor flexibilidad también a la hora de componer. El profesor Mauricio Vico, por ejemplo, acá ha mencionado la aparición, por ejemplo, de los diccionarios Letraset, ¿cierto? Y toda la posibilidad de una nueva posibilidad para el campo de la gráfica, que va de la mano con, por ejemplo, ahí menciono Técnica Gráfica de Amster, el libro de Amster, que lo publica al 66, ¿cierto? Ya es, por ejemplo, una de las primeras veces que se empieza a preguntar, o se empieza ya a entablar el problema de la tipografía en Chile como ya de forma profesional. Entonces estamos hablando de que en términos incluso infraestructurales hay la posibilidad de una revolución del libro. O sea, hay nuevas condiciones materiales que permiten un tipo de producción determinado de lo que vamos a ir revisando, ¿ya? Y bueno, ustedes sabrán, todo esto atravesado por distintos golpes de Estado. Por ejemplo, 2 golpes de Estado Argentina. No me piden que les explique lo que es el peronismo, no, ya me supera por completo el entendimiento. Pero una seguidilla de golpes de Estado que es la antesala de lo que va a ser el golpe de Estado acá en Chile, y que prácticamente va a matar, por así decirlo, todo este proceso de emancipación en términos culturales y toda esta idea de la extensión del conocimiento. De hecho, bueno, ahí lo podríamos conversar más adelante. Prácticamente la industria del libro muere en los 80. No quiero decir que no se hayan hecho cosas, hay un montón de trabajos que han ido dando cuenta que esta idea del apagón cultural al final no era tan así en todos los sentidos, pero se destruye el proyecto del que estamos revisando. Entonces, miren, dentro de este panorama vamos viendo, como para que vayamos entendiendo esta idea de la revolución del libro, las transformaciones en el campo material. Primero, veamos cuáles eran voy a destacar algunas ideas o concepciones que existían en torno al libro, como para que vayamos entendiendo también su relevancia y también por qué se devino en lo que fue. Algo que es innegable y que también está en sintonía con lo que hablamos sobre Sartre al comienzo, ¿cierto? Entender el libro como un bien cultural superior, ¿cierto? O sea, no sé si vale la pena explicarlo tanto, pero siempre está esta idea de que el libro, de partida nadie bota los libros a la basura, ¿cierto? Se entiende que el libro, que leer es bueno, así como, no, usted tiene que leer porque tiene que tener un acceso al conocimiento, como que el libro incluso muchas veces aparece como imágenes arquetípicas
del libro como, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? Como un objeto sagrado. O sea, nosotros pasamos, por ejemplo, de la Biblia a la enciclopedia, otro libro que explica toda la realidad. Entonces el libro siempre ha tenido una condición que lo distingue de otros bienes culturales. Entonces, y esto está muy atravesado por una matriz ilustrada de pensamiento. O sea, piensen que la imprenta, cuando se introduce en Chile, lo introducen los liberales y aparece como la luz del conocimiento. O sea, está atravesada por un montón de metáforas, ¿cierto?, que relacionan el libro como algo, como un horizonte, como un camino, una ruta para ya un tipo de sociedad mejor. Entonces, todo esto tiene que ver con la idea de un bien cultural superior. Pero me interesa también cómo esta matriz ilustrada, por ejemplo, también permea los discursos de izquierda en el siglo XX. Por ejemplo, este es un extracto, un mural del año 43, la fotografía de Rodrigo, que de Gregorio de la Fuente en Concepción. No es casual este tipo de representaciones donde aparece la idea del obrero ilustrado. Piensen ustedes lo que fue Luis Emilio Recabarren, ¿cierto? Una persona que trabajaba en el mundo de la imprenta. Piensen, por ejemplo, en Manuel Rojas, también otra persona que trabajó como imprentero. Siempre estaba muy presente durante el siglo XX la idea del trabajador ilustrado, el obrero ilustrado, como un agente de transformación. O sea que podemos decir, a diferencia del lumpen proletariado, el obrero ilustrado vendría siendo como una clase que sería capaz, por ejemplo, de dirigir, o una clase que podría llevar a cabo un proceso revolucionario. No es tan solo alguien que se mueve espontáneamente, sino alguien que tiene conciencia, ¿cierto?, de su condición de clase, ¿cierto? Y me importa también esta idea de la matriz ilustrada, como, por ejemplo, dentro incluso de las teorías marxistas o de todo el pensamiento izquierda que se está dando acá, la idea también del sujeto como en términos abstractos, el trabajador, ¿cierto? No es una persona puntual, individual, es un ente abstracto, es perteneciente a una clase que también podríamos entenderla como abstracción, que tiene un deber ser, y que en ese sentido la lectura vendría también a cumplir un deber ser, de ofrecer una herramienta para este proceso de transformación. Y que bueno, no es menor vincular al trabajador con la industria, o sea, yo creo que acá habla por sí sola la imagen, ¿cierto? Esto encuentro que ya es más sesentero. Esta idea es más sesentera. Creo que es importante relevar el trabajo de Armand, no es Armando, es Armand Matelart, no voy a borrarle el lado. Un sociólogo francés que trabajó como demografía acá en Chile. Trabajó en la Universidad Católica. Yo también me pregunto qué pasa en la Católica en esos años. ¿Qué pasa con la Católica hoy en día? La idea de una independencia cultural. Esta es una imagen de la portada de Matelart, de un libro que se llama La conquista del espacio. No me acuerdo ahora cómo se llama La conquista del espacio, algo así. Que es un libro que vincula... es un libro de la época, al igual que otros de Matelart que también vamos a ir viendo, que vincula el problema de las comunicaciones con el imperialismo norteamericano. O sea, Matelart en este libro hace un tremendo ejercicio como buen sociólogo cuantitativo y dice, más del 60% de los mensajes que circulan de forma masiva en el mundo provienen de Estados Unidos. O sea, el tipo, por ejemplo, en este libro ve toda la parrilla de programación de la televisión en Latinoamérica y lo muestra con cifras, todo, y muestra la cartelera de los cines, muestra las revistas y dice el 60% de la producción de mensajes del mundo es norteamericana. O sea, puede tal vez la cifra estar equivocada o no, pero él hace todo un ejercicio de vincular el imperialismo, su guerra, por ejemplo, en Indochina, el imperialismo, por ejemplo, la incursión de Walt Disney en América Latina, ¿cierto? Todos los procesos que se estaban dando con los golpes de Estado, con un proceso también de una disputa por el campo cultural. Él abiertamente dice, acá hay un imperialismo que se da también en el plano del conocimiento y que hay una incursión de mensajes que están disputando una acumulación de la cultura de masa universal. O sea, estamos hablando de que existiría
distintas relaciones para ejercer distintas relaciones frente a los medios de producción de mensajes. O sea, en términos como volviendo a esta interpretación materialista de la historia, estaríamos enfrentándonos con distintas posiciones frente a los medios de producción, en este caso de las comunicaciones, en donde él dice, acá hay una clara hegemonía, y uno podría sacar la lectura, esto es lo que hay que disputar. El sentido común que se desarrolla y se construye por medio de la industria cultural, ¿cierto? de la comunicación de masas, es un punto clave para entender una independencia frente al imperialismo norteamericano. Y esta imagen para mí ya es tremendamente significativa, porque ahí ya resume un poco la idea, ya esta cultura de masas que nosotros ya estamos habituados, pero que para esta época empieza a hacerse realidad con la televisión, con la publicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y otra como necesidad que va de la mano con lo anterior, a mí me llama mucho la atención esta figura de Diego Portales Pop. Es como cuando Mr. Burns se disfraza de joven, ¿cierto? Como una forma de hacer, vengan chicos, lean a Diego Portales. Lee sobre Diego Portales en la escuela. Como la idea del libro tiene la necesidad de un ingreso a la cultura de masas y a la disputa, ¿cierto?, de este campo de la cultura. Y cómo el libro, también como objeto, se piensa como parte de una experiencia cotidiana. No es menor el empleo de un lenguaje pop norteamericano para eso, apelando a una cultura juvenil, ¿cierto?, abiertamente a una cultura de masas. Ya no es una cultura elitaria, el libro es parte de la cultura de masas. Por ahí va el mensaje. Entonces, miren, todas esta idea de cómo se percibe el libro como necesidad, tiene un correlato en la manera de producirse, de distribuirse, de crearse. Y, por ejemplo, una de las más evidentes tiene que ver con los cambios de formato del libro. Cuando le hablaba de la revolución del libro de Scarpit, habla, ¿cierto?, de la aparición del libro bolsillo. Y uno podría decir, o sea, es tremendamente significativo que los libros pasan a medir casi la mitad que los anteriores. O sea, este es un libro de comienzos de los 60 o finales de los 50 y este uno ya del 70. Es tremendamente significativo, no tan solo por el tema, ¿cierto?, de la posibilidad que ofrece, ¿cierto?, sino incluso en términos significativos. O sea, esto ya es algo, no es un monumento, no es algo que pueda generar resquemor o algún tipo de indiferencia. O sea, no es algo que puede entenderse como vulgar. Y eso lo quiero poner como un alto valor del vulgarizar el conocimiento. No lo quiero decir como algo peyorativo. Creo que es tremendamente importante lo que se hizo en ese sentido de hacer que el objeto en sí mismo ya transmite que es un objeto vulgar. Entonces acá pueden ver ya el paso de las medidas, y un ejemplo está en una escala ahí en la presentación. La idea de cómo esto se puede constatar cómo se fue reduciendo en una década los formatos de los libros. La producción. Esta reducción de los formatos, por ejemplo, va acompañada también de la ampliación o ¿cómo podría decir?, la masividad de los tirajes. Nos encontramos con libros que se imprimían 80.000 veces, 80.000 ejemplares de un título, que uno podría decir hoy en día, si se imprimen 1.000 o 2.000 libros, ya nos podemos dar, ¿cierto?, por parados. Entonces imagínense 80.000 libros que eran de este tamaño, que circulaban. Es significativo y tiene que ver con lo que estábamos hablando de esta revolución del libro. Y datos no menores, Quimantú, por ejemplo, es importante decirlo, Quimantú nace de la expropiación de la empresa Zig-Zag y que se pasa a ser una empresa del Estado. Quimantú en un mes producía lo que Zig-Zag producía en un año. Eso es un dato no menor. Pero Quimantú producía por sí solo todos los libros que producían las otras editoriales en conjunto y casi dobla lo que producían. Había un sistema de turnos que imprimían mañana, tarde y noche. Entonces, esta idea, los tipos
en verdad era una locura, porque ni siquiera era algo que se sustentaba económicamente. Tenía apoyo estatal, y eso también le da ciertas facilidades, pero estamos hablando de un tiraje, de tirajes que no tienen ningún antecedente en la historia de la industria local. O sea, es completamente inédito lo que se está viendo en esta época. Otro tema relevante con todo esto tiene que ver con la amplitud temática. Hay muchos regalos, hay muchas cosas que he ido encontrando en los baúles y las cajas de Jimena que está ahí atrás, ¿cierto? Que le agradezco un montón. La abuela de mi hija, que también le agradezco que me cuida un montón a mi hija y que me permite estudiar. Y muchos de estos marcapáginas y libros son todos, han ido apareciendo en cajas que es como abrir una ventana a otro mundo. Imagínense. Les pongo estos dos ejemplos de Cormorán y Quimantú para hablar de la amplitud temática. Estamos hablando de colecciones que tenían libros para estudiantes, tenían libros de manuales técnicos, tenían libros sobre la imagen de Chile, sobre política, sobre ciencia, sobre literatura, sobre poesía. O sea, prácticamente lo que ustedes se imaginen tenía una colección, ¿ya? Entonces, esto también tiene que ver, o sea, estamos hablando de reducción del precio de los libros, masividad, pero también una búsqueda de nuevos sectores para introducirlo al campo letrado, a esta ciudad letrada. Prácticamente tiene que ver con la idea de una amplitud temática que, podríamos decir, trata de acercarse a toda la población, a satisfacer como las inquietudes y las necesidades de toda una población. Pongo como antecedente acá, en caso latinoamericano, lo que son la editorial Eudeva, que es parte a finales de la década del 50. Es un mismo modelo. Lo que hace el Libros Cormorán es un mismo modelo lo que hace la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que también ha apuntado todo esto, lo pongo como antecedente para que se considere. Entonces, libros para la niñez, ¿cierto? Libros sobre educación popular, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo se distribuía todo esto? Esto también es fascinante porque estos son imágenes del Museo Histórico Nacional. Es impresionante también la idea de que esta idea del libro que pasa de monumento a vehículo habla de un libro que se mueve. O sea, habla de un libro que tiene otra lógica dentro de su distribución. Es el libro que busca alcanzar al público lector. Ya no es el grupo reducido, sino que hay que ir a expandir también la red de distribución en términos incluso logísticos. Entonces, por ejemplo, hay imágenes muy curiosas de estos camiones que repartían libros, ¿ya? El camión de despacho de la editorial, ¿cierto? O la imagen del primer millón de libros, las actividades en espacios públicos. Esto creo que es re importante porque tiene que ver también con entender las actividades en torno al libro. O sea, yo pongo el ejemplo, lo que se hace acá hoy en día en el Yo me libro, la lluvia del libro, ¿cierto? La furia del libro. Creo que son actividades tremendamente relevantes porque son actividades en torno a los libros que generan comunidad, generan interacción, ¿cierto? Y permiten que el libro sea una suerte de protagonista en actividades puntuales. Eso tiene que ver también con construir un valor simbólico en torno al libro como objeto. O sea, el libro es como parte de una experiencia, el libro también es como parte de una experiencia vivida, no tan solo representada o leída, ¿cierto? Entonces, yo pongo como el ejemplo lo que se hace hoy en día con el Yo me libro, de hacer actividades en poblaciones, de llevar los libros a lugares que uno podría considerar periféricos, tiene que ver también con decir, el libro también pertenece a este lugar, ¿ya? Y esas prácticas ya estaban presentes en los 60, en los 70, que fue romper con el sistema de distribución tradicional de librería y biblioteca. O sea, acá tenemos antecedentes directos de muchas cosas que se hacen hoy en día. Y bueno, la repartición de libros, o sea, yo me he encontrado, y esto es difícil de repente de rastrear porque no hay muchos registros, pero por relato me han dicho, y de repente uno encuentra timbres también,
que estos libros llegaban a distintos sectores de la población. Los libros se repartían en sindicatos, los libros se repartían, ¿cierto?, en escuelas, se repartían en universidades, ¿ya? Y, insisto, esto es difícil esto no tiene mayor registro, o sea, esto lo que acá pongo como ejercicio es tratar de buscar posibles receptores, es muy difícil de rastrear la recepción. Pero fíjense, Centro Cultural y Biblioteca de Madeco, de una empresa de madera, o sea, de cierto maderera. Biblioteca Maestranza de Concepción. Tenemos, cierto, librería en Concepción. Daniel Matas, de cuarto medio B. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a Ítalo Clandestino. Este lo encontré en un libro sobre la Unión Soviética. ¿Qué habrá hecho Ítalo Clandestino? Me lo pregunto. Jaime Márquez, arquitecto de la Universidad Católica del Paraíso, uno de los fundadores de la Escuela de la Católica del Paraíso. Anécdota, una vez estaba pasando en bicicleta por La Reina y me encontré un montón de libros tirados en la calle. Libros hermosos, cajas enormes, catálogos tipográficos, libros sobre arquitectura, sobre cierto Tomás Maldonado, etc. Y eran de Jaime Márquez. Ahí encontré varios. Pero le pongo esto como detalle. Por ejemplo, muchos libros tienen el timbre de obsequio. O sea, esto ya uno empieza a entrar al campo de la especulación, a imaginarse, porque es muy difícil pensar la recepción de los libros. Pero acá tenemos alguna noción de que llegó a públicos diversos. Esto es un pequeño rastreo, estos son simplemente a partir de libros que tengo yo. O sea, probablemente un trabajo más sistémico y exhaustivo podría tal vez darnos otras pistas, pero una primera aproximación es decir, el libro llegaba a públicos diversos, a Coquimbo, Concepción, empresas, sindicatos, colegios, etc. Eso. Para ir terminando esta segunda etapa de la presentación, quisiera como redondear también algunas ideas con respecto a cómo esto también ilumina los contextos. O sea, para no ir desde la lógica inversa de hablar del contexto y hablar como una suerte de embudo frente a este caso de estudio, ya todo lo que hemos estado viendo acá nos habla de la idea de un proceso de revolución del libro, ¿cierto? De una nueva lógica en todas sus etapas de producción, de distribución, de recepción, pero también nos habla también del momento en que se estaba viviendo. Y la manera que se percibe el libro como la necesidad que se percibe en torno al libro. Entonces, cómo la cultura y la cultura impresa tiene un rol importante también en esta década que estamos viendo y que podríamos decir está en sintonía con los procesos de transformación radical que se estaban planteando no tan solo en Chile, sino en el continente y en el mundo entero. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, y esta es la última parte de la presentación, es cómo la gráfica, voy a centrarme exclusivamente en las portadas. Voy a dejar de lado el análisis del diseño editorial de los interiores porque ya vendría siendo un análisis mucho más especializado y en verdad ponerse a hablar de tipografía es una cuestión como de nicho. Ya, lo voy a dejar de lado porque no es lo que más me importa ya. Porque creo que las portadas nos hablan un montón también de este diálogo entre el mundo de la imagen y el campo de las ideas, ¿ya? Y en cierta manera pongo portadas al mundo. Portada está vinculada a la noción de puerta, ¿cierto? Es un acceso. Entonces, es importante también cómo las imágenes aparecen como un acceso al texto. Son la primera impresión, podríamos decir. Entonces, ya empieza a haber como una suerte de valor asociativo entre imagen y textualidad que creo que es fascinante y que, bueno, ir viendo las portadas voy a ir haciendo algunos comentarios sobre lo que vamos a ir revisando, ¿ya? Eso. Bueno, de esta época también es la película Stanley Kubrick, 2001, Odisea al espacio. Yo me imagino, la verdad, que para la gente que la vio en esa época debe haber sido un bolón, debe haber sido algo realmente impresionante. O sea, yo lo veo hoy en día y todavía no me puedo creer, ya estando tan habituado a todos los efectos especiales que existen hoy en día, la escena donde el aterrizaje no me deja de sorprender, realmente no me deja de sorprender.
Le menciono eso porque creo que la película de Stanley Kubrick resume, sobre todo en esa escena, muchas de las corrientes visuales que existían en la época. La relación con la psicodelia, con el pop, la idea de una carrera espacial, ¿cierto? La idea de una modernidad. No es cualquier modernidad, de hecho uno ve la película de Kubrick y no es como retrofuturista. Eso es importante porque realmente uno ve como cine que habla del futuro de otras épocas y uno lo ve y se ve como medio chanta ya, como que uno no compra esa idea de futuro porque ya se ve añeja, pero la película de Kubrick no. Y creo que yo creo que Kubrick lo logra, sobre todo si uno ve el mobiliario, ve la indumentaria, ve las imágenes, está muy en sintonía con las lógicas del movimiento moderno y su atemporalidad. Sí, pero yo creo que hay una suerte de simpleza y racionalidad en los ambientes que construye que los hace atemporales y eso está en sintonía con lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Miren, ineludible para hablar de este proceso, o sea, esta figura de palomita blanca. No sé si la gente acá lo habrá leído. Es una novela que retrata el Woodstock chileno en piedra roja con los jaivas, ¿cierto? Gente fumando marihuana, haciendo el amor al aire libre, ¿cierto? No sé si es una buena novela, pero pero estimula la imaginación. ¿Por qué parto con esta imagen? Porque creo, con respecto a todo lo que estábamos hablando en relación a esta introducción del libro La cultura de masas, acá ya nos vemos abiertamente con una portada que tiene un lenguaje hollywoodense, un lenguaje, ¿cierto?, de estos primeros planos que nos recuerdan también a ciertas portadas, afiches de películas, y que nos vincula, ¿cierto? Esto es muy propio del magazine, de la revista, la figura del personaje protagónico que aparece, pero que también vamos a ir viendo otro tipo de fotografía, está muy en sintonía con la fotografía que se hacían en esta época, pero podríamos decir esta es como una vertiente a ratos más norteamericana, de la fotografía espectacular, que yo insisto, está estrechamente vinculada a la cultura cinematográfica, a la cultura hollywoodense. Entonces, creo que es relevante también esta idea de, por ejemplo, Zig-Zag apostó mucho también Zig-Zag no era una editorial para nada comprometida con los procesos de cambio, de hecho era una empresa de la familia Edwards, no publicaba nada mayormente comprometido en términos políticos, ¿ya? Entonces también está como, no es casual que ellos hayan publicado esta como novela que es como propia de la cultura juvenil y que la hayan publicado también con este lenguaje, o sea, tiene que ver todo con una idea es como podríamos decir, está como parecido a lo que parecía en la revista Paula, tiene algunos elementos de Hollywood, no es algo como radical en el sentido de términos políticos, pero es importante dentro del contexto. Y acá veo otros tipos de imágenes y que hablan también de este tipo de literatura y este tipo de imágenes, hablan de la fuerte impronta de la cultura norteamericana en nuestro país. Y esto no lo quiero decir en términos peyorativos como el norteamericano estrictamente el enemigo, sino de que hay una apropiación de los lenguajes norteamericanos, incluso en la literatura. Por ejemplo, acá a ratos en la literatura que hacen, por ejemplo, Luis Domínguez o... no es La Furcade, disculpen, es Cármeta, ahí se me confundió. O esta reedición de Guillermo Blanco, es una literatura más bien norteamericana, como la de Truman Capote, John Dos Passos, ¿cierto? Es parecida a la literatura de los beatniks de los 50. Entonces, esto es importante porque la cultura norteamericana fue apropiada en Latinoamérica, tanto en el campo de la visualidad como en el campo de la literatura. Podemos decir, por ejemplo, en el campo de la literatura es una literatura ágil, súper dinámica, que en cierta manera siempre mantiene las tensiones y las maneja de muy buena manera. Es descomprometida a ratos con
los tremendos de repente devaneos psicológicos de una literatura europea, o muy distinto, por ejemplo, a lo que venía haciendo Sartre, ¿ya? Es una literatura más bien efectiva, ¿ya? Entonces este tipo de imágenes también tiene que ver con esa idea de esa efectividad. Esto es como, insisto, podría ser cualquiera un afiche de cinematográfico de la época. Pero este realismo que propone también, y acá nos empezamos a adentrar a otras posibilidades de estos lenguajes, que tiene que ver con la aparición de un realismo, o un nuevo realismo que se estaba dando, no tan solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Tenemos el caso de la Nouvelle Vague, ¿cierto? Tenemos la idea de un nuevo realismo crítico, tanto en la literatura como acá en la imagen. La idea de la fotografía documental. Pienso, por ejemplo, también lo desarrolla Claudia Gilman en este libro de Entre la pluma y el fusil. Ella habla, por ejemplo, si uno lee 100 años de soledad, para poner un ejemplo que conozcan todos. No es realismo en términos naturalistas, como en la novela de Émile Zola, ¿cierto? Como la novela de fines del siglo XIX. No es un naturalismo positivista, en el sentido de que analiza la realidad exhaustivamente, como con un afán científico incluso. Sino que, por ejemplo, si uno lee 100 años de soledad, hay un entendimiento de la realidad, con otros mecanismos, con otras estrategias, pero que es realismo al fin y al cabo. O sea, acá en esta época también hay una disputa por lo que se entiende por realidad. Y eso me importaría también enfatizar. Porque el problema en la realidad, tanto en el arte como en la literatura, es clave en este momento. Porque tiene que ver con la idea de que el realismo o una representación de la realidad permite entender de mejor manera la realidad y por lo tanto tener una respuesta frente a eso. O sea, el realismo por un lado puede ser de denuncia, el realismo por un lado puede ser también de una apuesta por la conciencia. Entonces estamos hablando de que en este periodo, por ejemplo, en sintonía también con lo que vimos con los norteamericanos y esta lectura efectiva y todo, ¿cierto? Aparece la idea de relatos, de imágenes que buscan representar la realidad, pero con mecanismos que uno podría decir novedosos, ¿ya? O sea, por ejemplo, este tipo de fotografía, por ejemplo, acá la imagen de Ciro Alegría, voy a decirlo entre comillas, es de vanguardia para la época. O sea, la idea del manejo de lo alto contraste, del manejo de la luz, es un tipo de fotografía que es muy propio de este momento, al igual, por ejemplo, lo que tenemos de Perlbach, que estaba en sintonía con lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en la escuela suiza, en la fotografía que emplea el estilo tipográfico internacional, la fotografía que emplea la escuela suiza, ¿cierto? La idea del alto contraste, la idea de una representación que enrostra, pero que también hay un manejo de la composición que podríamos decir no es aleatoria, hay una determinación. Y que, por ejemplo, en el caso de la fotografía de Luis Durán, está muy en sintonía también con lo que estaba haciendo, por ejemplo, el maestro Quintana, un tipo de fotografía social, documental, que es en la escuela, por ejemplo, de Patricio Guzmán también, que busca representar realidad. Y un realismo que está en sintonía también con estas nuevas tendencias, estas nuevas corrientes artísticas que estaban en la época. O sea, no es el realismo de viejo cuño, sino es un realismo propio de los 60 que se estaba gestando, que buscan enrostrar la realidad pero con nuevos procedimientos. Y ustedes, si se pueden dar cuenta, por ejemplo, todo este tipo de fotografía está en relación a un tipo determinado de tipografía. Por ejemplo, las tipografías de palo seco también tienen esta búsqueda que apela a la objetividad, volviendo también al predominio o a la hegemonía del pensamiento de izquierda que se estaba conquistando, o sea, en este momento, la idea de esta afán materialista para entender la realidad. Tanto la fotografía, el realismo en literatura como la tipografía apuntan a un horizonte de objetividad, a un horizonte en cierta manera donde existe entendimiento, en donde exista claridad. Son mensajes certeros, que no tienen mayores o dobles lecturas, ¿ya? Entonces eso me importa, que creo que es re importante entender en relación al realismo y a la búsqueda de objetividad, porque tiene que ver con apelar a una noción de entendimiento, de claridad, y no tanto un devaneo metafísico, idealista o subjetivo, sino la idea de que las cosas se entiendan, y eso es muy propio de esta época, por ejemplo, en relación a la gráfica.
¿ya? Que la distingue, por ejemplo, de muchas de las corrientes norteamericanas. Hay como una apropiación de los lenguajes norteamericanos, pero acá se emplean con un afán, ¿cierto?, de objetividad. Por ejemplo, la fotografía, volviendo a la idea acá de la representación, esto está claramente, si es que no me equivoco, esta fotografía es de Antonio Quintana. No estoy 100% seguro, pero si no es de su escuela, ¿ya? Y la idea, por ejemplo, la idea de una geografía humana, esto lo pongo como nota al pie. Piensen en la idea de disputar la noción de geografía y de representación del espacio, la representación del territorio, incluyendo a las clases, ¿cierto?, como desposeídas, o las clases, ¿cierto?, que no estaban consideradas dentro de este gran relato de la República. El ejercicio, por ejemplo, la fotografía, y pongo también ahí, quiero relevar la figura de Antonio Quintana, una persona que fotografió prácticamente a todos los tipos de personas, hizo como un trabajo muy exhaustivo de retratar a todas las etnias, culturas, pueblos existentes en Chile, distintos tipos de trabajadores, distintos tipos, ¿cierto?, de pobladores, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también la disputa por el relato de qué es Chile, por ejemplo, de un relato nacionalista, acá está tremendamente presente, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, las representaciones de la geografía post-golpe de Estado, suelen ser representaciones de un campo tradicional, suelen ser representaciones de territorios vacíos, paisajes que no tienen prácticamente, como si no existiera alguna condición humana. O sea, la naturaleza y la geografía, desde una postura conservadora, tiende a la idea de esencia, tiende a la idea de un paisaje inalterado, ¿ya? Que, por ejemplo, acá en este periodo se está disputando, y pongo este caso, este libro de la geografía humana, como un territorio que también se constituye por las personas y sus cambios, sus dinamismos. Entonces, siguiendo, como la fotografía también, el lenguaje fotográfico, y voy a insistir en el realismo, y no es cualquier realismo. Si ustedes piensan, por ejemplo, el trabajo que hace Víctor Jara registrando sonidos en las poblaciones, podríamos decir es una suerte de correlato con lo que estamos viendo acá en la visualidad. Dejemos de lado el de Rapa Nui porque ese se va un poquito. Pero la idea de retratar la realidad y reproducirla es una estrategia que ya estaban haciendo los artistas pop y que ya venían trabajando más atrás los dadaístas, ¿ya? Pero que en el contexto que lo estamos viendo acá es representar la realidad de forma directa, extraer una porción de realidad para crear también una nueva realidad por estos procedimientos. Pero insisto, por ejemplo, cuando aparecen voces de niños en las canciones de Víctor Jara, hay una estrategia que es similar, en el sentido de la idea del registro, de la idea también de la obra de arte desprovista de esta aura, debido a su reproductibilidad. O sea, la lógica de la reproductibilidad, por ejemplo, dentro del arte pop, es fundamental. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la idea de la representación de Marilyn Monroe y cómo se vacía de significado al reproducirla y se revienta la imagen, acá también aparece. O sea, la idea, el pop en Latinoamérica, uno lo puede encontrar también en Cuba, en México, lo puede encontrar acá en el caso chileno, tiene que ver con un acercamiento a la realidad que le quita su aura mítica, le quita, ¿cierto?, esta condición, esta aura que distingue la obra de arte como un objeto distinto a lo demás y lo aterriza al resto del conjunto de imágenes. Entonces el pop aparece también acá, no tan solo en la clave de la inserción a la cultura de masas norteamericana, sino también provisto de todo un impulso que podríamos decir subversivo, y que también tiene cierto respaldo, por ejemplo, con lo que se estaba haciendo. Piensen ustedes en lo que estaban pensando los franceses también, los situacionistas, lo que se está haciendo en el contexto de este giro lingüístico que se da en el campo, por ejemplo, de la semiótica y todo eso. Todo deviene en signo. Todo deviene en signo, por lo tanto, no hay nada que se escape del campo del lenguaje. Y en ese sentido, todo puede ser materia para una producción. Todo está a disposición en este sentido.
Y prácticamente esto viene a diluir la distinción entre alta y baja cultura. En ese sentido, podemos decir, hay un afán anti-elitista dentro también del arte pop, que muchas veces lo vinculamos con simple, como algo como lúdico, como si fuese algo tremendamente comercial, ¿cierto? Pero tiene un componente, sobre todo en las apropiaciones que existen del pop en Latinoamérica, que tiene un afán, podemos decir, democratizante e incluso subversivo y emancipador, que creo. Quisiera destacar, por ejemplo, el trabajo de Susana Wald, la portada de la derecha. O sea, José K. de Martori fue el ministro de Economía, Salvador Allende. Y me interesa, por ejemplo, o sea, los procedimientos. Estamos hablando de industria y Susana Wald reproduce imágenes. Habla de reproductibilidad con la imagen. O sea, hay una sintonía con los procesos que se están viviendo en términos de industrialización. Ella hace un correlato en términos de imagen. Y si vamos avanzando, el pop se presta para todo, para imágenes pachamámicas hasta representaciones de ciencia ficción. ¿Ya? Hugo Correa, tenemos un escritor de ciencia ficción en Chile. Lo pongo ahí como un dato no menor. Característico, el alto contraste, la saturación del color, ¿cierto? Elementos que podemos ir viendo que se van a ir repitiendo constantemente. Y esto yo acá empiezo a ver también un trabajo que es digno de rescatar, ¿cierto? Me gustaría relevar el trabajo de María Angélica Pizarro, una diseñadora. Yo no sé si estará viva o no. Yo simplemente me he encontrado con su trabajo, con las portadas. Me encantaría saber quién fue María Angélica Pizarro, porque ella hizo tremenda dupla con Pedro Parra en Quimantú. Ambos eran diseñadores, y Nato, que era Armindo Cardoso, y que hicieron obras así maravillosas. No, Armindo Cardoso es fotógrafo, me equivoqué. Con Nato no me acuerdo cómo se llama el Nato. Ellos hicieron un tremendo trabajo visual en Quimantú, pero sobre todo el trabajo de María Angélica Pizarro, que vamos a ir viendo más de sus obras, en donde ya empiezan, por ejemplo, acá ya podemos ver cómo la fotografía empieza a mezclarse con esta idea del movimiento, lo cinético, empieza a aparecer la geometría, siempre en relación a la tipografía de palo seco y los estilos racionalistas, ¿cierto?, de tipografía, de diseño. Y cómo ya empiezan a aparecer cosas muy particulares dentro de esta época. Quisiera relevar también la figura de Manuel Rojas. Es importante pensar que un escritor que habla sobre la historia del anarquismo en Chile sea uno de los libros más leídos en la historia de la literatura nacional, Premio Nacional de Literatura. O sea, yo les digo a toda la gente que quiera aprender sobre anarquismo en Chile, lea a Manuel Rojas y lea la tetralogía de Hijo del Ladrón, ¿cierto? ¿Cómo se llama lo otro? Mejor que el vino. El vaso de leche. No, el vaso de leche no es de la tetralogía. Las sombras contra el muro, Sonido de rieles. No es menor, este fue uno de los libros más... Hay una anécdota que dice que Manuel Rojas fue a Quimantú a alegar porque le llegó un cheque demasiado grande, no sabía por qué está pasando, si usted le estaba haciéndolo con compromiso. Pero que fue una obra... no tengo el dato porque el libro me lo encontré, disculpen que lo diga, pero así completamente destruido. O sea, no sé no tengo los datos de la producción, pero yo estimo que se habrán impreso 80.000 copias. Estimo por el tema de Manuel Rojas, y probablemente tuvo más de una edición. Se hacían varias ediciones. Se hacían varias ediciones. Entonces se hicieron 30.000. Yo tengo dos, parece. Datos ahí. Manuel Rojas, ¿cierto? Para tomar en consideración y su relación, su portada. Y uno se va encontrando con cosas fascinantes con respecto al pop, la saturación del color. Sadi Sañartu, un escritor del norte. O sea, yo esto no he leído a Sadi Sañartu, no podría decirle mayores comentarios sobre él, pero me llama tremendamente la atención cómo con 3 tintas se logra este espectáculo visual. Y nos vamos encontrando cosas que el pop al final nos va llevando también a una apertura hacia la psicodelia, ¿cierto?, a la vibración del color. Y pongo ejemplos aleatorios entre novela, un
un libro sobre primer auxilio, un manual. O sea, que valor literario no sé si tendrá tanto, pero tiene también emplea el lenguaje el pop, o sea, era un lenguaje tremendamente transversal. Y pongo para leer al Pato Donald, volviendo a Armand Matelart, que lo mencionamos anteriormente. Armand Matelart es un trabajo, un análisis semiótico de la figura del Pato Donald, y él dice, el Pato Donald está adiestrando a los niños para que sigan los patrones burgueses de comportamiento. Está adiestrando a los niños para que piensen individualmente y no tengan mayor compromiso con su entorno. Y hace un trabajo, un análisis de los cómics, de la literatura, es bien interesante. Entonces, esto igual lo pongo en sentido de estas preocupaciones sobre el lenguaje que existían en la época. Y cómo el pop y esta idea de la reproductibilidad también está en sintonía con cuestionar y develar el espectáculo. Develar, en cierta manera, los mecanismos de cómo la imagen, en cierta manera, engatusa y seduce. Y acá el pop también está completamente en sintonía con ese develamiento, que no es menor que Batelart y su portada estén en esa clave. Y nos vamos viendo, por ejemplo, el pop se presta para hablar de la guerrilla. A mí me llama tremendamente la atención de que para hablar de lucha armada se emplee un lenguaje norteamericano. Hay un relato muy interesante en este libro, en la Operación Pando. La Operación Pando, el grupo Los Tupamaros armaron una caravana que se disfrazó de funeral y fue hacia Pando, entraron como una caravana de funeral y se tomaron la comisaría y el centro de Telefónica y saquearon 2 bancos y después escaparon como caravana. Terminó una matanza fea todo eso, pero es impresionante. A mí algo que me gusta de este trabajo de poder buscar libros es que los libros se pueden leer, así que es muy interesante poder estar registrando todo esto y leerse toda esta historia. Pero a rato superan la ficción, realmente a rato superan la ficción. Entonces, por ejemplo, ¿qué me interesa acá? Por ejemplo, la representación del pop. Una tipografía que para aquellos y aquellas que son atentos, es la misma que está utilizando para los títulos. Se llama Futura Display, que es parte del catálogo Letraset de letras transferibles y que está muy en sintonía con este espíritu de la época, el golpe duro, pero con ciertos rasgos como que son más sinuosos, que tienen algo de onda y estilo. Todo en clave pop, hablando de guerrilla urbana. Y acá podríamos ver, bueno, hay estrategias que se van repitiendo, podríamos acá destacar la idea de la síntesis también como un valor propio de la gráfica de esta época, reducir los colores, reducir las formas, por un lado pensando en la reproductibilidad, pero también como estrategia visual. El impacto que genera la síntesis es algo que se manejaba, por lo visto, muy bien en esta época, y que está en sintonía también con el golpe, la objetividad de la tipografía, ¿cierto? Que aparece también con la posibilidad de reducir la cantidad de tinta en las portadas. Todo tiene que ver con una lógica económica, pero también una estrategia visual que tenía, por lo visto, mucha validez en la época. Rescato el trabajo de José Miguel Varas por ahí. Es como una suerte de novela de viajes chilena a pueblos perdidos en el sur. Es como un beatnik perdido en la costa de la 8ª región. Es buenísimo, es buenísimo. Realmente lo recomiendo. Los de abajo, una novela que trata sobre la Revolución Mexicana. Acá se reprodujo, esta no es la única edición, hay varias ediciones de la Revolución Mexicana. Y El vaso de leche. O sea, estamos hablando todas novelas que hablan de realismo, no es menor que haya tanta importancia por el realismo. Insisto, que está en sintonía con lo que estamos viendo, tiene su correlato visual. Acá podemos ver referencias, por ejemplo, de lo que se hacía en términos del muralismo, lo que hacían, por ejemplo, la brigada, la idea del trazo, el contorno grueso, que también está en sintonía con el trabajo serigráfico para evitar los descalces. Es propio también, lo hacían los afichistas cubanos. O sea, hay todo un lenguaje que es propio de la época, que tiene sus distintos correlatos en el muralismo, el afiche, etcétera. Y por ejemplo, ese del radioteatro todo el año, en verdad el libro es muy fome, lo traté de leer. Es como un manual para profesores, a mí no me interesa, pero un manual como para profesores de teatro en el colegio, que igual tiene su finalidad.
Detalle no menor, la importancia del teatro en los 60, todavía un trabajo que creo que es importante de seguir indagando. Pero lo pongo estas imágenes son como para decir, esto está en sintonía con lo otro tipo el imaginario que estaba constituido en torno a la izquierda de aquel entonces. Y acá ya nos empezamos a meter en otros lenguajes, por ejemplo, la síntesis, la abstracción y el camino, ¿cierto?, que empieza también que va en paralelo todo esto, el realismo y su acercamiento a la realidad empieza también a darse en paralelo, por ejemplo, con los lenguajes abstractos, que también apelan, por ejemplo, a una idea de los valores materiales de la obra. O sea, las simples relaciones de color, las relaciones de composición, apelan a que no existan fantasmas en la obra de arte como un significado, un valor simbólico que estuviese oculto a la vista, sino que tiene que ver con lo que está por delante, una noción de objetividad, algo que ya se trabajaba en las vanguardias, como la neoplasticista, los constructivistas rusos, etc., pero que acá ya empieza a estar en sintonía con los valores del arte concreto, también con toda esta idea de componer con lo que existe y con lo que es con una realidad fáctica, no con fantasmas ni símbolos que están por cualquier lugar. Y que, por ejemplo, acá pues, esto lo vamos a ir encontrando en distintos tipos de expresiones. El proselitismo, ¿cierto? La lógica de la vanguardia, que habla Marta Hanecker, la formación de cuadros, pero también con libros que hablan, sobre ejemplo, rescatan el valor de los escritores coloniales en Chile, ediciones baratas, que es, por ejemplo, esta colección editada La Araucana, editada montones de escritores coloniales. Y, por ejemplo, un libro de la década del 30, La loca geografía de Subercaseaux, reeditado en este momento. También la colección es bonito, se llama Imagen de Chile, o sea, tiene que ver con la construcción de un imaginario, una imagen de Chile, y este libro está en total sintonía con todo eso. Muestro esto como para dar cuenta como la versatilidad también de los lenguajes de la abstracción en aquel momento. Y cómo esto ya, por ejemplo, en sintonía con las corrientes ya abiertamente marxistas, es el lenguaje, uno de los lenguajes por excelencia, que apela a la idea de la claridad, apela a la idea de un entendimiento objetivo de las cosas y que en cierta manera se constituye simplemente con los valores materiales de la obra. El color, la síntesis, la composición, el contraste, etc. Y no existe un elemento, un valor metafísico o un valor ideal en las cosas. Simplemente está lo que se puede ver, lo que se puede percibir en lo real. Y para ir terminando, gente querida, cómo esto también se relaciona con el movimiento, la idea, me llama mucho la atención que un filósofo como Juan Ribano, de acá también de la Universidad de Chile, filósofo que escribe sobre la enajenación, filósofo que escribe, ¿cierto?, sobre la relación entre Hegel y Marx, emplea un lenguaje que es, por ejemplo, el arte del óptico, el arte cinético, que está en sintonía con estos mismos valores, pero que además es atractivo dentro de una cultura de masa. O sea, acá podemos ir encontrando cierta síntesis de lo que estamos viendo, la idea de la racionalidad, esta matriz ilustrada del pensamiento que se vincula también con una cultura de masa y que busca hacer, podríamos decir, por un lado seducir a un posible lector, pero por otro lado también tiene toda esta impronta racionalista en su concepción. Y para ir terminando, acá develo dónde saqué el afiche. Como para una suerte de síntesis y conclusión, entender este proceso de la revolución del libro en Chile no puede entenderse desligado de su contexto y el proceso de la vía al socialismo que se vivió en nuestro país. Y creo relevante hacer alusión al concepto de revolución y a lo que apela como una transformación radical en términos estructurales, en donde la cultura y el libro, al pensarse inmerso en una cultura de masa, está apostando a una transformación no tan solo para un grupo intelectual, sino para la cotidianidad y la experiencia de modernidad de las grandes poblaciones. Eso, gente, eso es todo. Muchas gracias, Pablo. De verdad, tu cara de abierta ha sido inspiradora. La
depuración y la madurez, la relación de los conceptos, tanto políticos, ¿no es cierto?, vinculados a la gráfica, a la literatura, esta condición geolingüística, la relación con la semiótica cultural, ¿no es cierto?, que va apareciendo en los años 60, y cómo todo este proceso se va configurando en un modelo de pensamiento que tú lo tomas hoy día y lo haces manifiesto en tu investigación. Por eso vuelvo a repetir la emoción que me genera desde que te vi como estudiante hasta que te veo acá. Aprovechamos a saludar al profesor Jorge Morales, ¿no es cierto?, director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Portales, que se encuentra acá también entre nosotros, y vuelvo a agradecer la presencia masiva del público. Queda la palabra abierta para una serie de preguntas, ronda de comentarios. Quien quiera dar su opinión, sus consultas. Mauricio. ¿Perdón? ¿Sí? ¿A los estudiantes? Hay una pregunta que fue la primera. Sí, la pregunta que tú habías dejado planteada, fuerte por favor, para que escuchemos todos. Creo que la note porque creo que la idea se me perdió un poco. Creo que me la había respondido, pero conforme había transcurrido la presentación. Aquí está. Que era desde la idea de apropiación del conocimiento en el primer punto que había expuesto. Me había quedado la duda de cómo se readapta la significación del libro en el pueblo. Porque, bueno, haciendo un breve lapso, estaba justo estudiando de este tema, vengo del JGM, y estaba viéndose cómo la gente toma las apropiaciones del conocimiento como una puerta a mayores posibilidades de dignificación y oportunidades de poder. Entonces, mi duda directa es eso, cómo se redacta la significación del libro en el pueblo. Yo creo que una primera entrada a eso, o sea, remontarse a los valores de la ilustración. O sea, está abiertamente Diderot, ¿cierto?, el que escribió la enciclopedia, ya tenía una concepción, ya concebía la importancia de la lectura para un proceso de civilización, civilizatorio. O sea, importante muchas veces está como esta dialéctica civilización-barbarie. La cultura letrada está vinculada a este proceso, vinculado a la ilustración, de constituir, por ejemplo, vinculado también a la constitución de nuevas repúblicas, a la idea también de una democracia en términos liberales, etc. Entonces, el libro y la cultura impresa estaría desde ese momento, ya habría una concepción, ya se concebía su relevancia en términos de como proceso civilizatorio, ¿ya? Si uno se remonta más para atrás, con la aparición de la imprenta era bastante vilipendiada en sus comienzos. O sea, los humanistas, pero claro, los grupos humanistas lo conseguían su relevancia, pero no así su masificación. Hay muchos indicios y uno puede encontrar muchas fuentes que dan cuenta de que el libro, cuando aparece la imprenta,